Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Hoy estamos con un personaje muy especial para hablar de temas interesantes. Van a ver que él es Luis Alfonso de Borbón. ¿Qué tal, Luis Alfonso? Hola, buenos días. Un placer, Alex. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa del Buscador, que ya sabes que nos gusta buscar y encontrar gente interesante y creo que tú lo eres. Bueno, eso ya lo veremos, ¿eh? Ya lo Espero. iremos hablando y seguro que disfrutamos. Bueno, hemos invitado a Luis Alfonso porque yo he de confesarles que hace un tiempo leí una entrevista donde hablaba que Luis Alfonso de Borbón, como saben, duque de Anjou, en fin, bueno, tiene un currículum extenso. Eh, Él fue a un retiro de Maús y bueno, pues, experimentó, digamos, algunas cosas y dio una serie de titulares que a mí como periodista me llamaron la atención. Entonces, Luis Alfonso, cuéntanos un poquito. Tú fuiste a un retiro de Maús. ¿Por qué? ¿Invitado por quién? ¿Con qué inquietud? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, he de decir en primer lugar que yo desconocía el retiro de Maús. Sí, es verdad que conozco, o sea, que hay muchos retiros. No había oído hablar del retiro de Maús nunca. A mi mujer, una amiga le dijo, oye, ¿por qué no vienes conmigo? Vamos a hacer el retiro. Al principio, bueno, yo creo que ante lo desconocido es un poco reticente. Mm, Finalmente, digamos, decidió, pues con su agenda, etcétera, decidió ir. Es verdad que por motivos de logística, etcétera, los dos primeros a los que iba a ir, pues, finalmente no pudo asistir, pero en el tercero, digamos, a la tercera fue la vencida mm, y fue el retiro. Pues uno, claro, yo digamos desde el otro lado, pues, me pareció fenomenal que fuera al retiro, sobre todo que si te puede hacer algo bien, pues bienvenido sea. Y bueno, después de 2 días intensos de retiro, donde ella lo vivió, yo obviamente no sabía claro. ni lo que habían hecho ni lo que no habían hecho. Bueno, al salir, que es, digamos, al tercer día, que es cuando ya sales, la verdad es que la experiencia fue muy bonita, la vi muy feliz, muy contenta, estaba encantada. Y bueno, pues yo creo que en los temas de la fe, yo creo que es una relación a lo largo de tu vida que pues tiene sus momentos álgidos y sus baches también, ¿no? Pues, una pregunta. Cuando ella vuelve a casa, ¿tú la ves cambiada? Porque quiero decir, es muy interesante ver cómo hay mucha gente que dice que efectivamente va a un retiro de Maús, o en general a un retiro, pero en concreto los de Maús, que aquí en Madrid, donde estamos ahora mismo, en España, están teniendo muchísimo éxito, y la gente dice que vuelve cambiada. O sea, ¿tú ves eso en tu Cambiada, no, mujer? cambiadísima. Tenía ¿Así? un subidón espectacular, transmitía una energía, una felicidad. Yo digo siempre que cuando, a raíz de esto, que la próxima vez que vaya al retiro, le digo a mis hijos, es el momento de pedirle todo. Porque si bien, es decir, Claro, el claro. retiro es una cosa que permanece en ti siempre, pero es verdad que a lo mejor los primeros días estás, digamos, en un éxtasis Claro. más fuerte que después, ¿no? Bueno, ella obviamente al ver tan feliz, etcétera, ella también quería que yo hiciera Emaús, pero bueno, baste con que o al menos a mí, baste con que me insistan mucho o me fuercen algo para que tú, digamos, te Sí. repliegues y te niegues. Yo soy un poco también de ese tipo, sí. En un Suele momento pasar. dado, después de tanta insistencia, le dije, déjame que cuando Dios me llame, ya lo haré. Y efectivamente pasó un año, pasaron 2 años, y creo que al tercer año, pues un amigo me comentó, oye, ¿por qué no hacemos el Emaús y tal? Y dije, bueno, pues la verdad es que sin ningún tipo de presión y viendo que tampoco tenía nada ese fin de semana que hacer en especial, digo, oye, pues ¿por qué no? Realmente fui un poco con la mente abierta y a ver un poco lo ¿Y, que yo iba a percibir, ¿no? y eso, Luis Alfonso, fue hace cuánto tiempo, más o menos? Maús yo creo que lo hice hace 2, 3 años. Y entonces tú vas ahí, en principio un poco reticente. No, no, ya, es decir, vas completamente abierto, pues yo creo que uno no disfruta de cualquier retiro, y en este en especial, sino vas, digamos, a ver lo que te vas a encontrar, porque para mí era algo desconocido y era algo nuevo, y bueno, pues hay que ir. Bueno, pero no todos. Hay mucha gente que va reticente, medio obligada, medio motivada. Pero bueno, el caso es que En mi caso no fui tú ibas con reticente, ganas. fui abierto, expectante y bueno, no puedo contar lo que hicimos en Emaús, puesto que Lo es una sé. cosa que no se cuenta, pero sí he de decir que a mí me ayudó mucho.
Primero, obviamente, los compañeros de retiro, tanto las personas, digamos, que hacían el retiro por primera vez, que son los caminantes, como los servidores, que son las personas, digamos, que te están, digamos, o haciendo que todo eso funcione, pues la verdad es que tienes una vivencia y estableces unos lazos y unas amistades espectaculares de gente de todo tipo, de todo rango social y gente, por supuesto, que no conocías, ¿no? Oye, y luego, fíjate, tú has dicho, y esto se repite mucho, ¿no? Todos los que habéis hecho Emaús, yo no me incluyo, que yo no lo he hecho, todavía al menos, pero todo el mundo dice, sí, no te puedo contar nada y tal, lo cual está muy bien porque veo que todo el mundo lo respeta, ¿no? Para mantener, bueno, pues la sorpresa o lo que haya que mantener, ¿no? Pero cuéntanos eso, ¿qué fue lo que te llamó la atención o dónde viste tú? Porque, a ver, entiendo que tú eras católico, practicante, o no sé si no practicante. ¿Qué te aporta un retiro así? Bueno, efectivamente, yo soy católico, practicante. Es verdad que en los colegios en los que estuve no eran católicos. Yo iba, digamos, o daba mi clase de catequesis aparte. En el momento en que mis padres, digamos, me bautizan, entro a formar parte, digamos, de la familia católica. Luego, pues obviamente la primera comunión, la confirmación. em, Intento ir a misa es decir, intento cumplir digamos, con mi deber como cristiano, intento ir a misa, etcétera, pero, como he dicho antes, yo creo que el cristianismo es como una relación que tienes, igual que la tienes puedes tenerla con una pareja, en este caso, digamos, la tienes con Dios Ujú. y tienes tus momentos mejores, peores, porque también, digamos, a lo largo de tu vida te encuentras con una serie de dificultades o de bondades que hacen pues, que a lo mejor con respecto a tu fe, pues que tengas tus momentos, ¿no? ¿Y has tenido tus rebotes o tu enfriamiento en la fe, que es una cosa bastante habitual, sobre todo a lo mejor en la adolescencia, juventud? O sea, ¿lo dejaste un poco de lado o siempre has mantenido Bueno, ahí? de lado no, pero sí es verdad que he tenido mis momentos, ¿no? Es decir, desde el momento en que pierdes un hermano o pierdes un padre o cualquier otro momento que pueda pasar fuerte, pues tú también te planteas tus cosas, Que ¿no? además eso a ti en concreto te pasó muy joven. Eso, ¿y la fe te supuso una ayuda dentro de que eras a lo mejor un niño? Bueno, yo creo que la fe te ayuda precisamente a llevar mejor, digamos, esas grandes dificultades. Pero también, por otro lado, a veces tiendes a culpar a Dios de lo que te Es pasa que o es de muy lo que le pasa a tus habitual. seres queridos, Claro, ¿no? claro. Pero yo sí creo que sin la fe uno no, o en mi caso al menos, igual ciertas cosas no las hubiera podido superar. Es que es curioso porque pues, el capítulo que acabas de referir, ¿no? De tu padre, de tu hermano, hay mucha gente que a lo mejor pasa por una experiencia similar y efectivamente le echa toda la culpa a Dios, lo cual creo que es muy comprensible, es muy natural. Es decir, joder, si Dios existe, ¿por qué ha permitido este dolor en mi vida, ¿no? Que muera mi madre o mi marido, mujer, lo que sea, ¿no? Eh, pero tú de algún modo, bueno, también a lo mejor porque eras más niño, no lo sé, pero como que la fe sí que dices que fue una ayuda, ¿no? Bueno, en este caso nos fijamos en las cosas malas, pero Mm. por otro lado, en las cosas buenas, pues tengo unos padres, o he tenido unos padres que me han querido, he tenido una familia que me ha ayudado. Yo perdí un padre, pero gané otros dos padres más, pues tenía, digamos, a mi abuelo que me quiso como un padre, mi abuela que era otra madre, tengo otras personas que han sido, digamos, dos padres también para mí muy, muy importantes, Federico y Amparo. O sea, tengo mucha gente que me ha apoyado, tengo Claro. una familia que me quiere, pero también tengo unos amigos, que es la familia que tú eliges, que también te quiere y que te apoya en esos momentos pues, de dificultad, ¿no? Entonces, toda esa parte a lo mejor que te has fijado en la parte negativa, no te fijas en la positiva, donde Dios también interviene. Es decir, a lo Claro. mejor le achacas a Dios ciertas cosas, pero no te fijas de lo bueno. Tengo salud, hoy en día estoy digamos, con la persona, mi media naranja, que además, digamos, hemos tenido 4 hijos maravillosos, estamos felices. O sea, yo creo que hay que fijarse más en la parte del vaso lleno que no de la parte del Claro. vaso vacío, ¿no? Ahora volveremos a lo del tema de Maús, pero ahora que estabas comentando eso, me venía a la cabeza, fíjate, yo hay veces que hablando con personas, pues a lo mejor han tenido una vida dura, pero que además, por ejemplo, económicamente, pues
les ha ido mal en la vida o desde pequeñitos, ¿no? Y a mí alguna vez me han achacado, no, es que claro, como los que lo habéis tenido todo fácil en la vida, los que os han regalado todo, claro, no sabéis lo que es la vida, pero tal, 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 ¿no? Yo Como que hay creo, mucha desesperanza, ¿no? En ese sentido muchas es decir, veces. yo creo que, es decir, el dinero no lo es todo. Es decir, yo creo que la salud es muchísimo más importante que el dinero, infinitamente más importante. Yo puedo ser el hombre más rico del mundo, pero si estoy, digamos, o tengo una enfermedad incurable, pues ¿de qué me sirve el dinero? O soy el tío más rico del mundo, pero no tengo amigos porque soy insoportable, ¿de qué me sirve el dinero? Es decir, hay tantas cosas Mm. que, es decir, el dinero no lo compra todo ni lo hace todo, ¿no? Y creo que más bien el poder, por ejemplo, el tener una vida espiritual buena, creo que te puede ayudar a soportar y a superar muchos momentos de dificultad. Volvemos a Emaús. Tú haces el retiro, dices que conoces a gente estupenda, se forman ahí unos lazos estupendos, vuelves a tu vida normal y ¿qué es lo que has cambiado, qué es lo que has descubierto en ese retiro para tu vida en concreto? Pues yo diría que principalmente dos aspectos. Uno, que a lo mejor yo también un poco por las vivencias que ya había tenido, eh, he aprendido o he desarrollado ese instinto, es el saber un poco relativizar las cosas. O sea, no porque yo me rompa la pierna o porque, digamos, haya perdido un hermano o un padre, soy la persona más desdichada del mundo, porque hay gente que no tiene padres, hay gente que les han amputado una pierna o que han perdido la vida. Es decir, todo hay que llevarlo a, digamos, hay que contextualizar. Yo a mis hijos e incluso a mi mujer les digo a veces, mira, fijémonos un poco en qué hay alrededor y ver realmente en qué situación nos encontramos, ¿no? Y eso yo creo es muy, muy importante, al menos así me parece a mí, para el día a día, ¿no? Luego, otra de las cosas y esta, por ejemplo, sí creo que Maús me ayudó, digamos, a rescatarlo, es el poder contextualizar a Dios en tu día a día. Uno a lo mejor se cree que, bueno, pues estamos hoy aquí porque, bueno, pues porque las cosas vienen así dadas, ¿no? Y, y yo creo que Emaús me ayudó a decir, oye, pues si me pasan las cosas, o si estoy yo en esta familia, o tengo estos amigos, o hago lo que fuere, es porque también Dios lo ha querido, ¿no? Entonces, en la medida en que, no es que yo vea aquí a Dios delante mía, pero bueno, a lo mejor en cierta manera Dios está indirectamente reflejado en ti, en mí, en mi mujer, en mis hijos, en la gente que te rodea y las cosas que te ocurren en el día a día, ¿no? Pero además, tú, Luis Alfonso, no eres, me van a permitir la expresión, un meapilas, no eres un... Es que también ocurre muchas veces, ¿no? O sea, gente católica a lo mejor como que fuerza, ¿no? Tú vives con tu fe con No, naturalidad. yo creo que la vivo sí con naturalidad y sí, o sea, y posiblemente a lo mejor no sea ni el mejor cristiano, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que hay que vivirla con naturalidad totalmente. Oye, y en tu día a día, porque luego yo también he estado leyendo, tú te estuviste dedicando mucho tiempo al tema de la banca privada, ¿no? Y me gustó una cosa que decías, que casi te vuelves casi el confesor muchas veces de las personas que trabajan contigo en el sentido de que pues, te empiezan a hablar de pues, patrimonio, dinero, etcétera, etcétera, pero que luego muchas veces acaban compartiendo contigo pues, su vida, sus secretos, sus heridas internas, etcétera, ¿no? Em, y tú ahí, por ejemplo, como cristiano, ¿has notado también que esa fe te ha ayudado para tratar con estas personas a lo mejor que están alejadas de Dios? ¿O cómo lo has visto? Bueno, yo no creo que por tener más dinero te alejes de Dios, pero sí es verdad, es decir, cualquier herramienta es buena para dar un consejo a un cliente o un amigo. Y en el caso, por ejemplo, de banca privada, los clientes son amigos, o al menos así los considero yo. Es decir, al cliente al final, al principio empiezas tratando, obviamente, pues principalmente temas financieros y fiscales, pero luego, es decir, cuando tienes esa relación dura tiempo y pues al final acabas hablando de su mujer, de sus hijos, de sus proyectos de viajes, etcétera, y obviamente pues salen también momentos difíciles de estas personas y que tú como persona humana, cristiana, no cristiana, le apoyas y obviamente si la fe te puede ayudar para, digamos, para aconsejar a una persona, yo creo que por supuesto que hay que utilizarlo. ¿Y tú crees que, digamos, tú que te mueves bueno, pues una serie de ambientes seguramente vetados, entre comillas, al gran público, eh, hay mucho materialismo, hay mucha frivolidad o también hay, no sé,
una búsqueda, ¿no? de Dios o de un sentido en la vida. Yo creo que todo el mundo tenemos nuestra necesidad de humanizarnos, ¿no? Y bueno, es verdad que vivimos en una sociedad cada vez más materialista, pero yo creo que no hay que perder tampoco el aspecto espiritual y moral, ¿no? Porque sin moral a lo mejor pues esta sociedad sería mucho peor. Claro. Oye, volviendo al tema de Emaús, Luis Alfonso, tengo entendido que uno de los frutos que tú tienes de ese retiro, ¿no? Además de relativizar, como has dicho, de poner las cosas en su sitio, que sin duda es un fruto muy habitual de cualquier tipo de retiro, sales también de ahí con una idea apostólica de un juego para ayudar a evangelizar a otras personas, ¿no? Sí, bueno, es decir, yo después, digamos, de la pandemia, se me ocurrió hacer un juego. Hice un primer juego en francés para dar a conocer lo que es la monarquía francesa y darla a conocer con un juego. Qué mejor que enseñar jugando, ¿no? Yo creo que y bueno, pues se me ocurrió hacer este juego, lo desarrollé. La verdad es que tuvo, yo creo, un éxito relativo, y a raíz de este juego me pidieron algunas personas, oye, ¿por qué no haces algo aquí en España? Y entonces pues decidí hacer mi primer juego en español, que se llama Juega España, que creo que aparece aquí. Es este de aquí, ¿verdad? Este juego donde al final lo que intento es, de una forma divertida, que la gente aprenda la historia de España. Hice este juego, la verdad es que muy interesante para mí como creador, porque también yo eso no me viene dado en el ADN, sino tengo también yo que aprender y repasar la historia de España, con lo cual me vino estupendamente. O sea, porque bueno, es un juego de mesa, es un juego de cartas, que según he leído, al menos algunos de ellos, no sé si todos son iguales, puede jugar de 2 a 8 personas. Exactamente. Juego de cartas, con preguntas, respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un juego de cartas tipo trivial, pero sin tablero, vale, pero sí tiene un dado. Hay 80 cartas temáticas. Cada temática, por ejemplo, en el caso de Juega España, pues o es un rey, o es una catedral, o es un castillo, o es un evento tipo, qué sé yo, Juegos Olímpicos, el Mundial de Naranjito, etcétera. En cada tema lo defino en 6 frases, y en vez de ser una pregunta como pudiera ser en un trivial al uso, en este caso hay que adivinar la palabra que le falta a la frase. La idea, ¿cuál es? Que mientras uno va leyendo ya la frase, que además la lees en altavoz, con lo cual todo el mundo escucha la frase, ya vas aprendiendo sobre claro, el personaje, el lugar, etcétera, y luego, pues, por supuesto, hay que completar la frase. Claro. Tiene el dado, pues, porque cada vez que te toca el turno, tires el dado y eso te indica la frase que te tienen que leer y que tú tienes que completar. Vale, y entonces sale, después del primer juego de la historia de Francia, efectivamente, sale Juega España. Después del primer juego de Juega España, me encontraba yo redactando el juego de Conoce España, que es sobre la geografía de España. Que es este de aquí. Porque, perdona una cosa, dices redactándolo tú, o sea, yo redacto los juegos y luego le encargo, digamos, a una tercera persona que me los maquete, diga, que le ponga la foto y los ponga bonitos. O sea, pero la idea es tuya y las preguntas. Vamos, exacto. Entonces me encontraba yo redactando Conoce España y en ese momento hice Emaús, y cuando le cuento a mi jefe de mesa que estaba redactando otro juego, me dice, oye, tú lo que tienes que hacer es un juego de santos. Bueno. Y yo digo, bueno, de santos, pero bueno, pues yo no sé si fue el efecto de Emaús, el fervor del momento, o mi cabezonería, que también, digamos, soy Tauro y bueno, pues también eso influye. El caso es que me puse rápidamente, terminado el de Conoce España, me puse a redactar el juego sobre los santos. ¿Qué es Elegí sí, exactamente. Gánate el cielo. Gánate el cielo. Elegí los 80 santos más conocidos, venerados a nivel mundial, porque no nos podemos ceñir solamente a los santos españoles, y porque también la idea es que, digamos, santos tenemos miles de santos, entonces intentar que sea lo más fácil o accesible a la gente. Y bueno, al final un poco que la gente descubra la vida de estos santos y, oye, si algo se les pega, bienvenido sea. Pero entonces, cuando esta persona te propone la idea, que a mí me parece muy buena y muy, muy original, ¿tú tenías más o menos conocimientos de las vidas de los santos, o eran unos seres para ti alejados? De algún santo sí, pero en términos generales eran más bien, o sea, tenía poco conocimiento de todos ellos. O sea, he tenido que empaparme cada santo para poder, digamos, redactar y resumir la vida de esos santos, que obviamente
son mucho más ricas de lo que yo pueda contar, pero al menos con unas pinceladas, en 6 pinceladas, poder un poco definir lo que es la vida de cada santo. ¿Cuáles eran, por ejemplo, los que ya conocías y de los que partiste y que aparecen en el juego? Bueno, San Luis Rey de Francia, por motivos obvios, motivos obvios. soy descendiente, nací el mismo día que él, 760 años después, compartimos el santo. Estaba también casado con una Margarita, él tuvo 11 hijos, nosotros llevamos 4 y creo que aquí nos pararemos si Dios quiere. Pero bueno, un rey, digamos, yo creo que tuvo un esplendor en la parte tanto política como económica de Francia, un rey muy querido, un rey que cuidaba mucho de las personas, digamos, su caridad fue uno de los principales... de las principales virtudes que tuvo y bueno, y también, digamos, sus cruzadas, digamos, contra el mundo musulmán, pues también fueron muy, muy importantes, ¿no? Otro que yo creo que es nuestro Papa, o no sé si lo compartes tú o no, San Juan Pablo II, sin duda. Un Papa que, digamos, yo le llamaría el Papa de los jóvenes, el Papa, bueno, un símbolo del anticomunismo, el Papa también, un Papa internacional, que yo creo que visitó 129 países, no sé si llegaba a hablar 12 idiomas, y un Papa yo creo que es el que, digamos, y luego yo creo también muy importante que estableció unos puentes con otras religiones, con lo cual el aperturismo que tuvo y el mostrarse al mundo entero fue espectacular, ¿no? Y luego, bueno, pues también por hablar de santas, Santa Teresa de Jesús, yo creo que una escritora de la época, creó, digamos, las carmelitas. La reformó, sí. Bueno, yo creo que también una santa muy importante para la época y yo diría que hasta novedosa, ¿no? Claro, o sea, estaban, digamos, esos tres, que ya un poco lo que los conocía. Y luego el resto, pues los vas conociendo, pero bueno, muy ¿quién, de los que fuiste conociendo, cuál te llamó así más la atención, que apenas conocieras de nada y de repente dijeras, joder, este santo es fantástico? Bueno, yo creo que no tengo ninguno así en concreto. Alguno no favorito habrá, ¿no? Alguno que te haya gustado más, ¿no? Porque aquí, ¿cuántos son? 90. Son 80 santos. Y de los que no conocías, ¿no hay alguno que te haya llamado así más la atención? No, es decir, yo creo todos me parecieron interesantes. No tengo ninguno. ¿O cuáles descubriste que estén en el juego? Bueno, descubrir, yo creo que más que descubrir lo que se hace es profundizar en todos ellos. Bueno, pues luego le pondremos en la descripción del vídeo, bueno, pues este juego, que es uno de los frutos del retiro de Emaús, y bueno, y luego han venido muchos más, que además a mí o sea, me parece sorprendente la cantidad y la variedad de temas que tratas en estos juegos. Me parece una cosa... Bueno, la temática más que nada también son un poco las aficiones, ¿no? Me gustan los toros, me gusta la naturaleza, me gusta la tauromaquia, pues hice uno que se llama Salta al ruedo sobre la historia de la tauromaquia a nivel mundial, para sobre todo dar a conocer las figuras de la tauromaquia, dar a conocer las ganaderías y dar a conocer las plazas de toros. Juega para nota, pues es de música, habla sobre los principales cantantes y grupos musicales de este último siglo. El cazador cazado, como amante de la naturaleza y de la caza y practicante también de la caza, pues dar a conocer lo que es la caza. La caza no es matar animales así por así, sino hay que conocerlos. También se caza por un motivo en especial. Es una actividad, además, desde el origen de los tiempos. O sea, quiero decir que es... Totalmente. Luego, bueno, me gusta el fútbol, soy madridista, que no anticolchonero, lo hemos comentado antes, Sí. y entonces hice un juega merengue y un juega colchonero, que lo que dan es a conocer un poco lo que son las leyendas de uno y otro equipo. ¿Habrá uno del Barça también? ¿Nos lo puedes anticipar o no? De momento, no. Luego se me ha olvidado traerte uno que he hecho sobre los refranes, se llama Juega el refranero, y bueno, que al final también es cultura de España y yo creo que se aprende mucho con los refranes. Y bueno, pues ideas no me faltan, tengo alguno más ahí en el horno y bueno, pues a ver si... Bueno, pues seguro que son
un éxito como todos los que estás haciendo. Oye, y Luis Alfonso, volviendo, digamos, al post-Emaús, o sea, ¿ha cambiado tu vida? ¿O de algún modo tú sigues profundizando, te sigues reuniendo con estas personas que conociste? Es decir, cambiar la vida no, te ha ayudado a la vida en el día a día. Es verdad que de la misma manera que fui caminante, también he servido en una ocasión, tuve otro momento que estuve a punto de ir a servir a otro país, pero bueno, pues por circunstancias finalmente no pude ir. Y por ejemplo, cuando sirves, un poco refrescas todo aquello que hiciste, pero yo diría que es como si estás en el teatro y la primera vez tú estás, digamos, de espectador y estás viendo, digamos, esa magia, porque hay cosas que, digamos, que no se entienden, y que todo sale bien, la iluminación sale bien, en fin. Y en cambio, cuando estás tú del otro lado del telón, te das cuenta que ahí no hay truco, o sea, no es como un truco de magia que siempre tiene truco. Aquí no hay truco, pero las cosas fluyen, las cosas salen y es muy bonito verlo. Yo diría incluso que me gustó, me encantó haber caminado, pero haber servido ha sido el no da más. Eso dice mucha gente, sí. Porque tú has visto, tú ya has dicho que tú ibas abierto, tú venías de un entorno como católico practicante, pero tú has visto conversiones de estas radicales, tumbativas, de gente totalmente alejada de la iglesia o muy alejada de la iglesia y que después de Emaús sí haya cambiado su vida en ese sentido. Sí los hay, sí los hay y los ha habido. Es decir, en mi grupo, digamos, hubo alguna experiencia de gente. Emaús no es un retiro para católicos, ¿no? Es para todo tipo de personas, es decir, desde cristianos, practicantes, no practicantes, incluso también para curas. Hay curas, yo recuerdo que en el primer Emaús creo que había 2 curas que lo hicieron y en el segundo, el tercero, ahí hubo 3. Porque, es decir, no es que te haga pero es una cosa que te cambia. O sea, yo sí creo, y yo creo que los mismos curas también lo apreciaron y te ayuda también a abrirte, ¿no? Es decir, yo creo que a veces uno tiene, pues, por todo lo que ha vivido, etcétera, tiene su caparazón y esto te permite abrirte y te permite expresarte y sin ningún tipo de temor por nada, ¿no? Es verdad que importante, ¿verdad? Esto último que has dicho, lo del tema del caparazón, sobre todo a lo mejor en nuestro mundo, ¿no? Tan de apariencia, de postureo, ¿no? Esa frase que ha surgido recientemente, pero que me parece que refleja muy bien el postureo, las redes sociales, etcétera. Y luego, muchas veces por dentro, qué vulnerables somos, ¿no? Es impresionante, ya te digo, en esta vivencia, a lo mejor, pues al final lo que te van haciendo es un poco ayudándote a abrirte, ¿no? Entonces, algunos pues se abren rápidamente y otros, en cambio, tardan bastante más, pero yo diría que prácticamente, si no son todos, prácticamente todos, se acaban abriendo y acaban rompiendo ese caparazón. Y creo que el romper ese caparazón les ayuda mucho a ellos mismos en el día a día. No solamente en ese momento, sino también cuando llegas a tu casa, tú has roto ese caparazón y expresas mejor tus sentimientos y te das a conocer más de lo que lo hacías antes digamos, del retiro, ¿no? Bueno, igual que tuviste que tu mujer había vuelto cambiada para bien, espero que ella también, no me imagino que ella también en ti lo vería. Así es, creo que también lo vio. Seguro que sí. Luis Alfonso, muchísimas gracias. Yo seguiría hablando, en fin, hay 1000 temas, porque aquí podríamos hablar de historia de España, de historia del Madrid, no, porque este no es el canal para hablar de esos temas, aunque a mí sí me gustaría. Pero, en fin, ha sido un placer hablar contigo, poder conocerte un poquito más, ver cómo, bueno, pues esta experiencia del retiro de Emaús te sirvió en la vida y que ojalá que a otras muchas personas les puedan servir, ¿no? Tú animarías a esas personas, me imagino, a que Yo lo hagan, animo, ¿no? sobre todo, que no pierden nada. O sea, como mucho pierdes 2 días, que son 2 días en 365 días del año o en todos los años que tenemos por delante, ¿no? Y en cambio, sí creo que puede hacer mucho bien. Desde luego que sí. Luis Alfonso de Borbón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a Creo TV. Y nada, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos siguen y nos han seguido hasta aquí, hasta este programa. Ya ven, nos encanta conocer gente que nos cuente su experiencia, lo que les ha ayudado, lo que les sirve en su vida, como ha sido en el programa de hoy con Luis Alfonso de Borbón. Gracias a todos ustedes, les espero en el próximo programa del Buscador.